Hola, bienvenido a Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Hey, bienvenido a un nuevo episodio de Lengua. Hoy tenemos un super personaje que conocí en una galería, en una exposición. Tenemos un amigo en común, Pablo Morales de los Ríos. Y me dijo, Pablo, tienes que entrevistar a Nacho, es un artistazo y además tiene anécdotas súper interesantes, así que estoy deseando charlar con él en esta mañana de agosto. Nacho, bienvenido. Muchísimas gracias, bien hallado. Un placer de verdad estar aquí contigo y en este podcast de Lengua. Genial. Oye, la pregunta es obligada, ¿de dónde conociste tú a Pablo? A Pablo lo conozco pues en un recital de una amiga nuestra, de Sonia del Campo, por cierto, que presentaba el poemario en Libertad 8 y lo presentaba con una guitarrista que iba acompañando el poemario con la actuación musical también, o sea, hacían una unión, un combo muy bonito. Y Pablo era amigo de Yael y estaba allí viéndolo, y ya sabes que él siempre está con las caricaturas, y entonces le hizo una Sonia y ese día nos conocimos. Allí nos conocimos. ¿Estamos hablando de hace cuántos años? No, hace poco, pues este año. Mira, yo pensé que esto tenía muchos años y demás. Este año, a Sonia sí la conozco hace más años, porque bueno, hemos hecho muchas cosas juntos, de recitales de poesía, lo que es el grupito. Con Ana también he hecho exposiciones y con Óscar también, pero no, a Pablo ha sido este año, pues no sabría decirte, pues en marzo o así, pero lo que pasa es que conectamos muy bien y tal. Desde el cine, que a mí me gusta mucho el cine, yo utilizo mucho el cine en mi poesía, él que es un apasionado del cine también, y entonces pues se creó ahí esta amistad súper chula. Hombre, es que Pablo también es muy majete, todo hay que decirlo. Bueno, Nacho, sí. Imagínate que nos conocemos en una fiesta y te hacen la típica pregunta, Nacho, ¿a qué te dedicas? ¿Tú de qué trabajas? Pues mira, yo estudié Filología Hispánica y Magisterio. Y hice también artes gráficas. Estuve muchos años trabajando en artes gráficas que estampaba CDs. Hacía lo que es añadir el color. Pero luego he estado muchos años trabajando para Hacienda. Me imagino que ese trabajo no era muy, ¿cómo decirlo? El trabajo, el sueño de tu vida, ¿no? No. La verdad que fue una cosa casual. Yo sí es verdad que estuve trabajando dando clases porque yo me especialicé en niños con síndrome de Down y estuve unos años. Luego, por circunstancias de la vida y los avatares, pues acabé en Hacienda y estuve muchos años. Y luego de Hacienda pasé al Instituto Nacional de Estadística a trabajar, pero siempre con contratas. Pero ahora en este momento no estoy, porque tengo mis padres muy mayores y he tenido a mi padre ingresado y mi padre tiene 91 años, mi madre tiene 89 y estoy más o menos dedicado a ellos ahora. En este tiempo, esperando. Ya quisiera volver a incorporarme otra vez al mundo laboral, pero lo he tenido 2 meses ingresado, en fin. Vaya. Complicado, una situación complicada. Pues ya lo siento, hay que cuidar a los padres. Sí, esas vicisitudes de la vida, ley de vida, y tiene que ser así, entonces, pues bueno, pues ahí estamos. Bueno, pero aparte de haber trabajado para Hacienda y de cuidar, porque eres un buen hijo, a tus padres, he leído por ahí algo que me ha hecho reír mucho. Una descripción tuya. Nacho Celofán, juntaletras caleidoscópico. Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Yo empecé muy joven a hacer esto de la poesía, casi desde niño, me llamó mucho la atención. Entonces estuve en la red de arte joven que empecé ya en el año 95. Entonces yo, que a la poesía le tengo mucho respeto, y ahora también con el inicio de las redes sociales, que todo el mundo escribe poesía, me parecía, yo he tardado mucho tiempo en Instagram en poner la palabra poeta, porque me parecía que frente a la gente que yo he admirado, Gloria Fuertes, que yo la conocí mucho, Ángel Hierro, Ángel González, denominarse poeta me parecía como, yo decía, madre mía, en el cielo tienen que estar retorciéndose, ¿sabes? Entonces yo dije, bueno, pues nosotros, yo por mí, pero yo un poco así, dije, no, pues yo lo que hago es juntar letras.
con cierta disposición, y eso crea lo que denominamos un poema. Pero era una forma también, porque yo trabajo mucho con la ironía, y caleidoscópico porque era una forma diferente, es decir, las diferentes miradas que puede tener un poema, porque mis poemas suelen ser como muy visuales. Entonces, tienen mucho de cine, muchos elementos cinematográficos, mucho también de artistas, de pintores. Entonces, era una forma de crear prismas, diferentes miradas, porque de hecho suele hacer diferentes versiones del mismo poema, y entonces dije, bueno, pues uno las dos cosas, y era una forma un poco irónica de decir, bueno, aquí lo que la palabra poeta, yo dije, junta letras. Igual que en los collages, pues digo, pues el corte y confección de recortar cositas, ¿sabes? Entonces viene un poco es un poco jugar con esa ironía, sí, ¿sabes? Oye, pero a ver, escucha, vamos a empezar por tu faceta de poeta, porque ya llegaremos a la faceta de artista multidisciplinar, digamos, porque haces unas cosas muy chulas. Yo las he visto en tu Instagram y en la exposición en donde nos conocimos, y no es cualquier cosa. Bueno, ya llegaremos a ello, pero primero, ¿cuántos libros como poeta tienes publicados? Pues mira, yo empecé muy joven, ya te digo, en la red de arte joven, y primero empecé curiosamente cuando yo estudié COU en una galería que hay aquí detrás de mi casa con Manolo Quejido. Y él era muy amigo de Ángel González, y ahí empecé haciendo los primeros performances de poesía y las primeras exposiciones. Pero yo tenía 20 años, pero ya había empezado a escribir mucho tiempo atrás. Y con otro nombre, ahora es Nacho Celofán, y antes tenía un nombre que era Nacho Coma 2. También es curioso. ¿De dónde sale el coma 2? Sí, porque a mí las letras se me han dado siempre muy bien, pero las matemáticas se me daban fatal, y la física y la química. Entonces yo no pasaba, siempre mis exámenes eran 3,2, 4,2, es decir, todo con 2. Y dije, bueno, pues Nacho, 2, porque... Y entonces jugaba un poco con esa ironía. Y ahí sí saqué bastantes libros. Yo editaba unos libritos con Nacho, 2, que mira, que te los voy a enseñar. Este es de la galería, eran libros muy artesanos, porque yo dirigía la colección en una galería que tuvimos. Este de Guernica, igual, todo muy manual. Pues este también en Toledo, también acompañado siempre de artistas pintores. Entonces yo empecé con estos libritos, y entonces edité muchos libritos de esos. Y luego edité un libro que se llamaba Ruptura también, que era el primero, en el que ya decía yo, me gusta jugar a los recortables, de niño era la única forma de tener unas tijeras en la mano. Y ahí edité muchos libros, y luego hacía una cosa que ahora la voy a volver a editar también, porque tiene más de 20 años, que eran los libros caja, que eran estos, en las cajas de CDs, y de estos edité, pues bueno, como puedes ver, edité unos 20 o así. Que Oye, eran los mismos. es un concepto muy interesante. Es un libro dentro de una caja de Caja de... Sí, entonces el libreto, en vez de ser las canciones, eran los poemas. Y de estos llegué a editar como 20 o así. Hace muchos años, sería el año 90 y algunos del 92, y ahora los voy a volver a rescatar y los voy a volver a sacar. Los estoy actualizando. Ay, qué bien. Y en eso estoy. Y luego ya años después, vino Nacho Celofán. Pero entonces, escucha, has cambiado de nombre, has mutado. Tu nombre real es Nacho Hernán, tienes Nacho, libros con ese apellido, Hernán, Nacho, sí, 2, y ahora eres Nacho Celofán. Nacho Celofán, sí. Y desde hace unos años, 8 o 9 años, Nacho Celofán, sí. Sí, porque yo estuve muchos años siempre escribiendo, pero es verdad que yo en los años 90, los años 2000, pues muchos concursos, premios, tuve una galería de arte en Doctor Fourquet, también con unos amigos, en Granada también, que participábamos en otra, en El Buen Gobierno, pero luego vino un tiempo que yo me dediqué a escribir y a hacer siempre collages, porque hice también con Eduardo Arroyo, con Dis Berlín en el Círculo Bellas Artes, hice allí unos cursos, pero luego lo dejé muy en silencio. Entonces sería a partir de cuando yo me uno a Instagram hace 8 años que empiezo a retomar todo, pero lo había tenido en como 20 años en barbecho, sin dejar de escribir, yo en mi casa siempre. Me imagino que en ese tiempo que paraste lo echabas de menos, algo te faltaba. Bueno, pues de circunstancias de la vida, la verdad que como yo no había parado de hacer collages en casa y era muy meticuloso, porque este libro mío, El Mundo Mar y Pueblo, fíjate, hay poemas ahí del año casi 87 y Gloria llegó a conocer algunos.
Y luego los otros libros que voy a sacar ahora, que son 3, hay poemas desde el año 92 y 95. Es decir, que yo voy muy pausado, en eso creo mucho en lo que decía Claudio Rodríguez, ¿no? Y retoco o hasta que el poema no creo que está como yo quiero las palabras. Entonces, durante todo este tiempo que ha pasado, pues lo doy por válido porque he construido el germen de esos 3 libros que salen ahora y bueno, pues rompiendo mucho, eliminando mucho, porque muchas veces tienes un libro que tarda 7 o 8 meses a lo mejor en escribirlo, lo tienes por el afán de querer editarlo, luego al editarlo te das cuenta con el paso del tiempo que a lo mejor, y ya a las semanas dices, no resiste bien, porque siempre tenemos como a meter más poemas, más. Y a veces lo bueno es menos y lo que hay que aprender yo creo que cuando se hace poesía es a romper y a tirar mucho. Y yo rompo mucho, tiro mucho, no me suelo quedar con los originales, tengo algunos del año 95, pero bueno, cuando yo empezaba o antes, que los escribía en la Olivetti y tal, entonces lo doy por bueno, para que yo me quede a gusto y contento con lo que he escrito. Y luego aún así lo abres y dices, este le tenía que haber quitado, este no tenía que haber estado así, tenía que haber puesto la otra versión, me gusta más. Lo que veo es que eres demasiado duro contigo mismo, ¿eh? Bueno, soy estricto en ese sentido, sí, porque muchas veces, a mí, por ejemplo, me hubiera gustado también escribir relatos, pero no pudo ser. De hecho, yo me apunté hace muchos años a un curso de relatos y tal, y hay cosas que no se dan. O sea, yo tengo una buena primera frase siempre, pero luego la continuación no, o sea, no, nada. Para mí, desastre, y es que lo era. Y por eso mi poesía también es un poco narrativa, empieza con a lo mejor 20, 30 versos hasta quedarse en 14 o 17. Sí, porque me gusta... No juego a favor del poema, sino juego a favor de lo que yo quiero contar. No vestir al poema, no disfrazarlo. Es verdad que hay frases o versos que dices, joder, qué bien queda este y tal, pero digo, ¿verdaderamente es lo que yo quiero decir? ¿Es lo que yo quería contar? No. Entonces, intento no descifrarlo, no ponerle unos ropajes con los que yo no me voy a sentir a gusto, aunque sea afectista. Entonces, prefiero esperar, ir trabajándolo, también dependiendo del afán que uno tenga de editar y tal. A mí lo que me gusta verdaderamente es recitar, más que tener el libro, y más en estos tiempos que corren, que todo el mundo tiene un libro. Hoy es fácil. Hoy estas editoriales independientes, además, tú les entregas el libro, estás en sus manos y entonces se trata de vender libros. Y a mí lo que me gusta, y yo soy muy mal comercial, se me da fatal. O sea, yo trabajo en Hacienda, pero esto de comercial, ¿sabes? Yo a gente de libros, fatal, lo paso fatal. Y luego es que uno acaba también regalando los libros, ¿sabes? Entonces prefiero recitar, me gusta mucho más, porque lo hago muy performativo. Nunca suelo recitar el poema igual que está en el libro. Pocas veces recito el poema igual que está en el libro, y eso lo hago in situ, en el mismo momento, que me viene según voy leyendo y voy cambiando o añadiendo en el mismo momento. Es difícil que tenga una versión que, a no ser que sea un poema muy trabajado, que haga la misma versión. Entonces lo tuyo es la performance. Me gusta mucho, sí, porque hice teatro también, y entonces me gusta mucho lo que es la performance, sí, me gusta mucho. Eso, o sea, dotarle de a lo mejor de otros elementos. Siempre que he presentado los libros Mundomari, que daba mucho a eso, lo he hecho con globos, metía en globos de colores poemas de Gloria Fuertes, la gente los estallaba. Es decir, que se cree una unión, una comunión entre la persona que está recitando y el público. Porque si no, me parece un poco, si tú sales a recitar, entonces uno, otro, la atención sí se presta durante 10 o 15 minutos, pero luego se pierde. Entonces también lo que me gusta es que la gente se una y forme parte de lo que es el poemario, es decir, crear un juego, una colectividad, porque yo entiendo que la poesía es un poco eso, es el juego de la persona que está recitando y el que lo recibe cuando vas a recitar, porque otra cosa es la lectura personal que tú haces en casa. Eso tú ya lo haces en silencio. Yo recuerdo que Gloria Fuertes, a la que yo conocí mucho y traté mucho, de ahí este libro que le dedico a ella, me decía, tú cuando salgas a recitar, me decía, el poema siempre, me decía, pero no hagas un Vivian Lake, que era salir a decir, aprendí en el dolor, vaya cartilla, cosas así, ¿sabes? Decía, si lo haces,
que la gente entre en ese juego. Pero no solo tú el juego, porque solo vas a disfrutar tú. Entonces va a ser una actuación teatral. Me decía, si haces eso, hazlo participativo, para que todo el mundo pueda entrar en eso. Porque ella me decía, cuando se sale a recitar, la gente pues recita muy bien, engola muy bien la voz. Entonces, muchas veces tú puedes recitar el prospecto del paracetamol, si tú tienes una buena voz y tal, dices, joder, madre mía, pues te encanta, pero luego dices, bueno, si me has recitado lo del paracetamol. Porque tú cuando lees en casa, tú no lees así. Tú no lees como el señor que sale ahí a leer, tú te lo lees para ti. Entonces me decía, si lo haces así, que sea muy participativo y que se cree esa comunión, esa unión y que luego ya la gente lo disfrute en casa. Y entonces yo creo mucho en eso también, en esa participación. Bueno, se me acumulan las preguntas. Nacho, vamos por partes. Primero, hablemos de ese libro que tiene un nombre muy extraño y muy llamativo. Mundo Mari Pop Plof. Sí, poemas de andar por casa, Gloria Fuertes. Ok, primero el título. Ya te lo voy a decir con mucho gusto porque te voy a decir que el libro ahora voy a sacar una segunda edición, salió en el 23 y por circunstancias, ya te digo, de la vida, ahora sale la segunda ampliada con collage. Es la primera vez que me lo preguntan, ¿eh? Siempre me han dicho. ¿En serio? No me lo puedo creer. ¿Con ese nombre? Bueno, porque mucha gente, es muy difícil, la gente dice Maripod, el podplot, la gente lo ha llegado a denominar ya el podplot. ¿Sabes? Porque el mundo Maripod. Y alguna vez me lo han preguntado y yo he contestado una cosa. Es verdad que yo hace muchos años, sí, yo tenía menos de 20 años, me presento a un concurso que yo creo que todavía sigue, se llamaba el Maripuri Express. Y a mí me hizo mucha gracia el nombre por lo de Kiss que tenía, lo veía como muy warholiano y a mí me ha gustado mucho eso. Y me quedé el Mari. Pero luego yo a los títulos les di mucha importancia. Entonces, se llama Mundo por la colectividad. Mari, que viene de Miriam, que en hebreo significa María, de ese nombre, y sería como, y es la diosa de la protectora del hogar. Y también en la mitología vasca, María también es como la protectora del hogar, la protectora de la casa, la que cuida a los niños. Pod, por lo popular, lo que está dentro, plot, porque sería la caída, lo triste, sería el choque. Entonces lo junté todo porque eran eso, los poemas de andar por casa. Y también Mari es la persona, o sea, la mujer que tiene mucha creencia en Dios. Y Gloria Fuertes creía mucho en Dios, a su manera, un Dios con el que tenía una conversación, es decir, que le reprimía, le echaba en falta. Entonces junté todo eso para crear, pues eso, junta letras y una cosa muy caleidoscópica que englobara a lo que es todo el libro. Pero me lo ha preguntado muy poca gente, ¿eh? Es la primera vez, de hecho, que cuento de dónde sale el nombre. O sea, el nombre es importante, no fue elegido así un poco al azar. No, tiene un porqué. Sí, todo tiene su porqué por lo que es el conjunto de poemas que es como una voz femenina que los habla y muy en relación pues con lo que decía Gloria Fuertes de que no vestir a la poesía, sino que fuera una cosa de comunión. Es decir, claro, en la poesía de Gloria Fuertes nunca había paisaje, siempre era yoísta y había personas, que es lo que a ella le interesaba. Y entonces este libro pues es como de una mujer que está en casa y hace un repaso de las cosas de la vida muy a la forma de que escribía Gloria Fuertes, claro, con todo mi respeto y salvando las distancias, que son muchísimas. Pero el nombre viene de ahí. Yo le di mucha importancia a los nombres. Ahora, hablemos de Gloria Fuertes. Hay mucha gente que nos escucha en México, en Estados Unidos, en Canadá, en otros países, en Latinoamérica. Y a lo mejor hay alguien que nos está escuchando que dice, mira este señor, qué interesante, tiene un poemario a Gloria Fuertes, pero no saben quién fue Gloria Fuertes. ¿Cómo se los explicarías brevemente? Estamos diciendo que Gloria Fuertes fue una poeta española, cuya poesía es muy difícil de encasillar. Muchas veces se ha dicho que es una poesía dadaísta, poesía surrealista, poesía naif, pero es una poesía muy sencilla, pero con un trasfondo muy filosófico. Ella, durante los primeros años, estuvo con las sin sombreros. El hecho de ser mujer también y de ser lesbiana pues la eclipsa un poco del mundo masculino. Se dedica también a trabajar en la televisión para niños y ella tiene libros muy interesantes, muy duros. Lo que pasa que la faceta infantil, que fue de vender cientos de millones de libros, eclipsó lo que era la literatura madura, adulta de Gloria Fuertes. La eclipsó totalmente y luego también su faceta luego el hecho de ser lesbiana en esa época.
¿sabes? Pero ahora con el tiempo la poesía de Gloria pues ha resurgido y está ocupando el lugar que merece dentro de la historia, porque es inclasificable. No hay una persona que haya escrito lo que ella ha escrito y dicho de la forma que ella lo ha dicho. Y esa es Gloria Fuertes, y con títulos apasionantes, es decir, podemos como Atar los bigotes de el tigre, Sola en la sala, es decir, una poesía muy dramática, con mucha comunión con Dios, muy cercana, muy popular y muy social. Pero la etapa infantil eclipsó porque en todas las casas de España pues hemos crecido con los versos de Gloria Fuertes, que eran los ripios. Y ahora pues Gloria pues después del centenario pues vive lo que merece, lo que ella soñó y no tuvo un poco. Ahora ya que no está, un poco, la vida es así de irónica. Dices que tú la conociste, ¿cómo la conociste? La conocí mucho, la conocí a través de... yo me presentaba. Mi madre me presentaba a concursos infantiles de estos. Antes hacían mucho en los colegios, de estos de pintura o de relatitos y de tal. Y Gloria siempre iba a los colegios porque con los niños y tal. Y entonces yo coincidí con ella 2 o 3 veces. Luego, fíjate, circunstancias de la vida. Yo trabajé en Juvenalia, en una cosa que se hacía en diciembre aquí en Madrid, en el IFEMA. Y ella estaba recitando allí. Y entonces pues yo me acerqué a ella y se acordaba de mí, se acordaba. Yo era un niño, siempre he sido un niño con un sentimiento muy trágico de la vida. Entonces, claro, los niños se le acercaban a ella con los cuentecitos, los poemas, y yo me puse delante de ella, pues yo siempre he sido así como muy de actuación, y empecé a recitar. La aprendí en el dolor, vaya cartilla, desde entonces 2 libros he estudiado. Y entonces ella se quedó muy sorprendida. Y luego ya en una feria del libro, yo escribí un libro que se llamaba Mujer, la hice un poema que se lo dediqué a ella, la compré Poeta de Guardia y ella, que era entrañable, en el mismo libro me lo dedicó y me puso la dirección de su casa y me puso el teléfono. Yo me puse en contacto con ella y ahí empezó la amistad. O sea que entonces sí, podemos decir que erais amigos. Sí, he salido mucho con Gloria, sí, hasta los últimos, digamos, 2 o 3 años antes de que ella muere, porque ella se queda un poco aislada por las circunstancias de la dolencia que tenía y tal. Pero hasta ese momento sí, y he salido con ella. Ya te digo que algunos poemas de aquí de Mundo Mari los conoció ella, sí. Y muy divertida. Gloria Fuertes era, pues Gloria Fuertes, pues mirar a la mujer que decía: esta mañana me he levantado un poco chunga, he pensado irme a tirar al metro, pero en vez de tirarme al metro me tiré a la taquillera. O sea, que imagínate, mucho sentido del humor, mucha, estaba impresa también en su poesía. Obviamente, Gloria Fuertes ha tenido una influencia muy grande en tu poesía, ¿no? Sí, ha tenido una influencia grande. Sí que es verdad que el Mundo Mari Podplot pues se ve mucho más reflejado porque, ya te digo, está intentando siempre que fuera a la manera suya de escribir, llevándomelo a mi terreno cinematográfico y también de los artistas. Pues me inspiran mucho también los pintores. Pero luego en otros libros, a lo mejor sí, hay alguna influencia. En otro libro que saco ahora, En Paseo por el Mundo de un Idiota, o Diario de un Tonto que Despierta, ahí se ve un poco más también la influencia, pero ya más alejada, menos centrada que el Mundo Mari Podplot, que mucha gente se piensa que mi poesía es toda como el Mundo Mari, que es como muy irónica, parece divertida, pero mi poesía es muy dramática. Los otros libros son más dramáticos, pero siempre hay, en la forma de hacer el verso libre, siempre hay esa musicalidad interna que ella tenía, que había mucha musicalidad. También en lo sencillo, en la forma de acercarse, pero luego, y en la forma de contar, sí hay ese sentimiento trágico. Y luego hay muchos elementos comunes, que sería la figura de Dios, un Dios deseante y deseado, muy a la manera de Unamuno. Luego está la figura de la madre, que yo utilizo mucho también. Pero sí, esa perspectiva está siempre ahí presente, sí. Ahora, Sí. esta segunda edición, bueno, estamos grabando esto en agosto. ¿Cuándo sale esa segunda edición? La edición sale en octubre, noviembre. No me acuerdo ahora, coincidiendo con la fecha del nacimiento de cuando Gloria Fuertes falleció. Sale la segunda edición con 10 poemas nuevos y con 5 colas, 5 o 6 colas.
Bueno, estaremos pendientes de tus redes para ver la fecha de lanzamiento y tal. Ahora, tengo un lío con tus Instagrams, porque tienes como 3. No, 2, que yo sepa 2. Ah, bueno, tengo uno, pero que yo creo que no tiene nada de hace mucho tiempo, ¿no? Un pino. Ay, madre, es que yo soy un desastre. Bueno, pero que te voy a contar. Tengo uno que debe tener como un pino o un árbol, una cosa así, ¿no? A ver, está el tuyo que es tu nombre artístico actual, ¿no? Nacho Celofán, pero Nacho con X. NTXO, Nacho Celofán. Exacto. Ese es No, el que está activo, digamos, ¿no? Ese es el que más usas. porque me lo has recordado. Sé que, bueno, eran mis inicios con la tecnología, ya te digo. Yo puse un pino, no sé por qué, pero ahí todo mi avance tecnológico se quedó ahí. Todo mi mundo de Instagram se quedó en el pino ese. Yo es que no me manejaba. No, pero es que yo eso no lo habré ni borrado. Bueno, nada. Y luego tengo el actual Nacho Celofán y Nacho Celofán Collage. Sí, pero el de Celofán Collage lo voy a quitar porque lo voy a unir al de Nacho Celofán. Lo tenía esa parte, iba creando también collage, pero como ya te digo que soy un desastre, no me preguntes por qué estas cosas que me pasan a mí. Un día, hace ya 2 años, pues desde que se quedó ahí parado, iba a postear un collage, aquello dijo que aquello no había, que no existía ese tal, que tal, y dije, venga, pues ya está. Ahí se queda. Luego con el tiempo he visto que sí funcionaba, pero lo pasé todo al Nacho Celofán, que antes era más de libros y ahora lo he centrado más en lo que es la actividad poética y los collages. Ok, fenomenal. Entonces, ese es el bueno, Nacho Celofán. Nacho Celofán. TX. Queda ahí en el recuerdo como los anales de lo que pudo ser y no fue. Eso es a todo lo que llegué. Ok. Antes de entrar en el mundo collage, hablemos de tu libro que se llama también, con un nombre obviamente raro, Inquilinos en Boca. Ese libro, Inquilinos en Boca, lo hice con un amigo, con Paul Potocci, que es italiano, y este libro está dedicado a la figura del cantautor italiano Lucio Battisti, que fue muy famoso en Italia, aquí en España más o menos, y fue muy influyente en toda la música italiana. De hecho, es el que influye mucho también en Battiato, fíjate, que luego sigue esa fórmula en las canciones de Lucio Battisti, que siempre trabajó con poetas, y en este caso fue con Pasquale Panella, que sería como un Fernando Arrabal en Italia, para que te hagas una idea de cómo es el personaje. Entonces, Lucio Battisti muere joven, entonces él había hecho unos discos, bueno, pues típicos discos de poesía italiana, pero siempre trabajando también con un poeta y había triunfado en Italia, o sea, un éxito monumental, las canciones de Battisti, pero no le gustaban a él sus canciones, ni le gustaba actuar en directo, ni le gustaba salir en la televisión, había hecho con Mina canciones, con artistas italianas, pero no le gustaba esa música. Entonces conoce a Panella y crea los discos blancos. 5 discos que son absolutamente surrealistas. No tiene nada que ver con lo que él hacía. En Italia se crea una conmoción. Además, él es el que mete la New Jazz, mete los primeros ritmos funky en la música, el primer reggae y todo eso. Y tiene tal influencia que incluso David Bowie llegó a cantar algunas canciones de él. Y Lou Reed también. De hecho, David Bowie decía que era el mejor cantante que había conocido nunca. Y, Wow. entonces, este libro es un homenaje a la figura de Lucio Battisti, porque era un personaje increíble, o sea, increíble. Y Panella sigue vivo, nosotros nos pusimos en contacto con Panella, nos dio los derechos de las canciones de los discos blancos e intentamos descifrar de dónde venían las letras de Panella, del surrealismo, del dadaísmo, que es muy complicado. Y ahí, bueno, pues hacemos un mare magnum intentando. Le enviamos para que te veas cómo es el personaje, a Panella le enviamos el libro, dijo, sí, no me interesa para nada. Me parece estupendo, muy bien, o sea, estoy sorprendido y hagan ustedes lo que quieran, es muy bonito. Y dice, pero vamos, ni me interesa ese ni me interesa ninguno. O sea, sí. Pero bueno, muy simpático, muy en su línea, sí. Nosotros le dijimos que le enviábamos el libro para que bien lo utilizara como papel higiénico o si tenía alguna mesa que se tambaleaba que lo pusiera debajo de la pata y eso le encantó a él. Y bueno, y hicimos un disco, de hecho sacamos un disco también, que yo con Pablo hice la traducción de las canciones, hicimos el performance, que lo estuvimos llevando por aquí, por Madrid, en algunas galerías, lo hicimos y luego en Italia también, el disco, con la adaptación de 8 canciones. Qué guay.
acercamos y lo estuvimos haciendo. Sí, un proyecto muy chulo, la verdad. Nacho, lo que yo veo es que tú no te aburres nunca, ¿eh? No, de estas cosas que van. A mí me gusta mucho la colaboración con gente, más que hacer. Entonces, casi todos mis libros, ahora porque estoy metiendo yo los collages, pero siempre los que he hecho ha sido en conjunción con artistas. Me ha gustado mucho esa plasticidad. Y de hecho ahora sí, porque ahora estoy con los fascines y con los collages, que siempre he utilizado el collage como una unión a lo poético, porque mis collages también son muy narrativos y muchas veces cuentan un poco lo que yo traslado también a la poesía. Tienen esa unión. Pero bueno, me gusta hacer cosas y sobre todo la colaboración. Sí, pues yo soy muy hiperactivo, ¿sabes? Y entonces, pues de aquí a allá, tal, sí. Y colaborar... A ver, porque lo bonito de esto de crear cuando tú estás escribiendo poesía o haciendo collage, es la gente que conoces, es el entorno. Y todo lo que aprendes, todo lo que recibes, y eso es lo que verdaderamente más me interesa. Sí, el humor y luego lo que hay después. Siempre he dicho yo mucho una frase que decía también Jorge Amado, que decía, a mí un paisaje me gusta mucho, es muy bonito, yo me siento un minuto, yo lo veo, pero él decía, pero por favor llénenmelo de gente. Y yo soy mucho de eso, o sea, me gusta el recital, pero me gusta mucho la cerveza de después, ¿sabes? La cañita, lo que es el canalleo. Entonces, no sé si muy bien utilizo lo que es el recital para congregar a la gente, pero lo verdaderamente bueno viene después. Eso es muy, muy madrileño, ¿eh? Es muy madrileño, la cañita, el bermucito y luego por la noche a esas horas ya de que termina el recital, que es cuando verdaderamente empieza pues la unión con los colegas, los amigos y lo que yo denomino pues el canalleo sano porque ahí es donde van saliendo cosas de, oye, pues yo presento esto, yo voy a hacer lo otro, pues vente a recitar conmigo, pues mira, está esta exposición y a mí eso es lo que verdaderamente me interesa de todo esto, porque si no, si tú te pones a crear y sales ahí a recitar y te retiras. No, a mí me gusta la gente, yo soy sociable, a mí me gusta el humor y la ironía y bueno, que a mí me gusta la fiesta en definitiva, hombre, que hay que decirlo, claro, no está ligada una cosa con la otra, ¿sabes? Sí. Entonces podemos decir que eres muy nocturno. No te creas, No. pero me gusta, es la reunión no de discotecas, de salir a bailar, que hace muchísimo, joder. Bueno, he estado aquí en las fiestas de La Paloma y me retiro pronto, a las 11 o las 11:30 de la noche, pero me gusta luego después en la mesita, la tertulia, la cañita con el aperitivo, ¿sabes? Con las racioncitas de algo y tal. Luego, si es pues, Pablo que lo va a escuchar dirá, madre mía, el día que nos conocimos, a qué hora nos retiramos, pero bueno, como esto se queda entre nosotros. No voy a hacer nada, ya que te cuente Pablo si quiere. Estás escuchando Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Bueno, hablando de gente, tú que eres muy sociable, de hecho Pablo me dijo, tienes que preguntarle a Nacho sobre cuando conoció a Andy Warhol. Lo conozco con mi madre. De pequeño tendría yo pues unos 9 años. Estaba yo castigado. Mi madre había... las circunstancias de mi madre, mi abuela Cristina era portera en la calle Ferraz. En un edificio que hoy, curiosamente, donde mi madre nació, era solo pues una habitación, lo que era la portería, 2 camas para ella y para su hermana y la cama de los padres y allí el hornillo y el baño, todo incluido. Hoy en día eso es la sede del Partido Socialista. Y arriba, en el edificio, vivía pues gente de bien, claro, como gente de bien. Y estaba entre ellas la señorita Mercedes. Y la señorita Mercedes era familia de Vijander, del galerista que trajo a Andy Warhol a Madrid. Y entonces, pues bueno, resumiendo, la señorita Mercedes le pagó los estudios a mi madre, la universidad, porque ellos no tenían hijos y se encabrechó con ella. Mi madre era muy estudiosa y tal. Y entonces, pues tuvo... pues mucha relación, entonces con Vijander y tal, y yo estaba siempre castigado de niño, pues yo era un niño muy travieso. Y entonces pues fuimos a la galería donde estaba Maruja Mayo y estaba ese día Andy Warhol. Yo evidentemente ni sabía quién era Andy Warhol, yo era un niño. Tengo que decir que mi madre tampoco, aunque ha sido catedrática de lengua y de literatura, tenía ni idea de quién era Andy Warhol, pero el caso que fuimos allí por las circunstancias de la vida. Yo vi a Maruja Mayo, me creí que era amiga de mi tía Chon, porque con Maruja Mayo iba siempre tan pintada y yo tenía a mi tía Chon que siempre ha ido muy pintada, ha muerto casi con 101 años, los ojos muy pintados, las pestañas de verde, y yo dije, anda, amiga de mi tía Chon como Conchita, otra amiga de mi tía Chon
son que iban como muy pintadas, ¿sabes? Y yo, pues ahí quedó la cosa. Y yo vi a un señor que evidentemente, como decía David Honey, lo vi allí verde, con la cara verde. Yo estaba enfadadísimo. Siempre, mi madre. Y entonces pues estaba toda la gente acercándose y tal. Allí había unos catálogos, yo cogí el catálogo y se lo llevé a este señor verde que me lo firmó. Yo con una cara ya de niño, con los ricitos rubios de muy pocos amigos, y yo vi a un señor que estaba con una cara como yo, ¿sabes? Que era, yo decía, este está cabreado también como yo. Y entonces él me miró, porque yo, claro, me quedé así con las manos así, que yo era muy... así, y entonces levantó y me hizo así, y curiosamente luego él comentó que cuando vino a Madrid, de las cosas que más le habían gustado era un niño rubito que estaba allí perdido, con cara de pocos amigos, y que no le interesaba nada lo que estaba allí sucediendo como a él. Y ese niño eras tú. Y nos llevábamos el catálogo a casa sin saber qué era, yo lo dejé ahí, tal, lo guardamos, y muchos años después yo voy a Arco, cuando estudio aquí también, Cabo Cou, aquí en el Eijo Garay, y hay una feria de arte y yo veo un libro con la portada de Mick Jagger y tal. Bueno, yo lo cojo, lo compro, o no sé si los daban, eran de taches antiguamente, y digo, anda, pero si este menda es el señor este verde, que era aquí, y ya me puse yo a indagar, y de ahí viene mi afición al pod, al arte pod y tal, y me pareció muy curioso el hombre, muy así, y no sé. Siempre he tenido mucha afinidad por el arte pop y luego mucha devoción por Andy Warhol. Me gustaba lo que decía, las boutades y tal, ¿sabes? Como cuando él vino a España esa vez, pues cuando le preguntan, por ejemplo, a Warhol, dicen, ¿qué es lo que más le ha gustado del Museo del Prado? Y dijo, sin duda, los baños. Y se fue, claro, porque lo demás no le interesaba, el arte no le interesaba. Dijo, los baños, muy bonitos, muy bonitos. Y esas cosas a mí me hacen gracia, ¿sabes? Me encanta Entonces, porque entonces tú pues, lo conociste, pero no habéis mediado palabra. no, Simplemente. no, yo era un niño de 9 años que estaba castigado. Yo ni sabía quién era Andy Warhol. Mi madre es dedicada a las letras, no tenía ni idea de quién era Andy Warhol, tampoco mi madre, ni sabíamos quién era Maruja Mayo. Yo era un señor, yo me acerqué pues del aburrimiento con un catálogo, el señor puso ahí para My Boy no sé qué tal, pim pam, Andy Warhol. Yo se lo di a mi madre y aquí quedó la historia. Yo lo descubro, ya te digo, cuando veo lo de Rolling Stone, digo, este señor, y digo, anda, digo, sí, o sea, Todavía tienes ese catálogo firmado, me imagino. lo tenemos en casa de mis padres que ahora se han mudado, ahora viven cerca de mí, lo tenemos ahí firmado y tal. Luego ya a mi madre le dije, mira Andy Warhol, mamá, no sé qué y tal, ¿qué es este señor? A mi madre Andy Warhol, pues, y mira que le gusta el arte, pero vamos. Bueno, y tu madre, que es de letras, ha leído tus poemas, me imagino. ¿Qué opina de ellos? Sí, hombre, claro, mi madre es que es muy estricta, mi madre es muy estricta, pero sí, le gustan mucho los de Gloria Fuertes, le han gustado mucho, y los de otro libro que también presento de Estación Bipolar. Pero bueno, sí, es una gran aliada mi madre, dentro de que ha sido una mujer muy estricta siempre, muy, muy, muy estricta. De hecho, mi poesía tiene mucho que ver con mi madre. Hay muchos poemas que están dedicados de forma directa o indirecta a mi madre, o a través de artistas de cine. Yo utilizo mucho la figura de Bette Davis para hablar de mi madre. Pues tú has visto cómo era Bette Davis en sus películas, ¿no? Pues utilizo mucho la figura de Bette Davis, por eso ya te digo todo. Y que fue de Baby Jane, o sea, tú imagínate que yo podía ser mi madre Bette Davis y yo Joan Crawford, o sea que la ¿Ves? relación Pero entonces por eso dices que cuando eras niño siempre estabas castigado todo el tiempo. Vivías castigado. siempre estaba castigado. Mi madre era muy estricta con las notas y con los estudios, con los exámenes. De Mm. ahí viene una afición, mira, que lo he sacado. Mi madre conoció a la persona que hizo la antología de este libro de Gloria Fuertes, entonces mi madre también me hacía unos dictados interminables de estos poemas y eran incansables, incansables. Y Madre entonces mía. está esa conjunción. Hoy con el día nos llevamos genial, nos llevamos muy bien, muy bien. Ahora en un rato iré a verle y tal, pero sí, lo ha leído, sí. A ver, también mi madre son muchos años. Ten en cuenta, mi madre siempre me apoyó. Y luego ahora con esto del collage, pues claro, mi madre se piensa que en su casa, que su hijo es Antonio Machado, a ver, entiéndeme. Ya es una mujer muy mayor, ¿sabes lo que te quiero decir? Mi padre, pues que de un ojo no ve muy poquito. No, pero los collages, y ahora, por ejemplo, hace unas semanas tuve la suerte que a través
del ABC Cultural, que Javier Guardiola, que lleva el ABC Cultural, hace lo de a veces llegan cartas, y salí en el ABC Cultural, una postal que mandé y tal, de vacaciones en Roma, por cierto, de la película, bueno, que yo la trabajé. Y mi padre me ha ayudado a pegar y tal. Entonces a mi padre eso sí le gusta, ¿no? Porque lo vive como si lo hubiera hecho él, ¿no? Entonces me tiene todo el día haciendo colas. También tiene la cabeza un poco perdida. Dice, venga, vamos a cortar y a pegar, vamos a cortar y a pegar. Y entonces, pues, mi padre, que no es una persona culta y tal, pues se piensa que, claro, pues mi madre igual se piensa que tiene entre Antonio Machado y a Picasso en su casa, ¿sabes? Bueno, entonces se crea ese juego tierno también que a mí me hace muchísima gracia. Entonces, ¿ese fue el inicio del mundo collage en tu vida o no? Yo, de ¿Cómo, pequeño, cómo surge? los recortables. Hmm. Me compraba muchos recortables, también a través de mis hermanas, y entonces ahí empiezo a recortar. Y yo, en vez de hacer los recortables, pues lo típico, la cabecita, el sombrero y tal, pues mezclaba las cosas. Y ya con periódicos yo me ponía a recortar y hacía mis historias, mis personajes particulares. Y ahí es donde empieza a crearlo. De hecho, he tenido mucha más obra de collage, que yo he regalado muchos, que los de que lo que es poesía. Pero es una unión de las dos cosas, porque en los dos cuento una narrativa. De hecho, muchas veces mis collages vienen también, nacen de los poemas. Lo que yo no sé decir a través de la palabra, pues lo intento expresar a través del collage. Igual, Hmm. con los personajes de cine, porque todos los personajes de cine que utilizo están muy cogidos de películas, como muy señaladas, en las que ha habido una tragedia o ha pasado algo. Un drama, un drama. Un drama, A sí. ti es lo que te va, el drama. Yo he tenido desde niño, siempre lo decía mi madre, un sentimiento muy trágico de la vida, muy al estilo de Unamuno. Sí, a pesar que he sido un niño feliz dentro de las circunstancias y tal, pero sí, siempre era un niño así como que se hacía muchas preguntas, muchas respuestas. Y entonces, sí, en mi poesía, que ya te digo que juega mucho con el sentido del humor, en realidad, y en una primera lectura, pues se saca una sonrisa, en una segunda lectura dices, y tal. Pero bueno, me gusta un drama, a España nos gusta un drama, y a mí me ha debido, y yo debo tener con mucho sentimiento folclórico, así a los Juanita Reina, ¿sabes? A estas grandes de aquí, Estrellita Castro y La Piquer y todas estas, y entonces me ha faltado el hombre torero, es lo único. Pero bueno, que todavía todos los toros no me gustan mucho. Pero bueno, si viene alguno a retirarme, ¿sabes? Estoy dispuesto. Estoy entregado a la causa. Estás Ya, disponible. lo veo difícil, lo veo difícil. Bueno, Nacho, a ti que te gusta la poesía, el collage, me imagino que has escuchado en alguna de las entrevistas que tenemos un juego de palabras aquí en el podcast. Sí. Si yo te digo una palabra, tú me respondes con solo una palabra. Por ejemplo, pop. Hogar. Ok. Venga, vamos a jugar. Torero. Catástrofe. Raíces. Nacimiento. Filología. Tragedia. Dinero. Dinero. Uy, ¿qué te voy a decir? Dinero. Asco. Horas. Horas. Defunción. Amistad. Sociabilidad. Fama. La fama. Miedo. Belleza. Belleza. Gente. Collage. Colas. Colas, te voy a decir fantasía. Energía. Espíritu. Cultura. Cultura. Libertad. Muerte. Salvación. Literatura. Abrazo. Canalla. Vida. Noche. Esperanza. Energía. Futuro. Café. Uy, cómo me gusta el café a mí. Café, pasión. Libro. Buf, todo, para mí, hermano. Sexo. Pues aquí, sexo, pues te voy a decir que
Sexo, calor. Libro. Como te he dicho antes, hermano, y podría decirte casi maternidad. Ok. Cine. El cine, mi pasión, ha sido refugio absoluto. Refugio. Entrevista. Entrevista, pues, cotorreo. Niños. Mm. Uy, niños. Voy a decir globos. Ok. Celofán. Bueno, celofán es... Voy a decir espíritu. Soledad. Uf. Necesidad. Drama. Uf. Vestimenta. Lengua. Unión. Versos. Versos, voy a decirte minutos. Madrid. Uf. Madrid, túnel. Palabra. Color. Alma. Alma. Inquietud. Animal. Animal, yo. Podcast. Aventura. Utopía. Uf. Utopía. Sueño. Museo. Cajonera. Música. Vida. Galería. Almacén. Mujer. Madre. Arte. Arte. Uf. Fraternidad. Conocimiento. Conocimiento, te voy a decir. Mira, filosofía. Familia. Familia. Ternura. Junta letras. Pues junta letras, te voy a decir lapicero. Tijeras. Recortable. Periódico. Periódico. Crónica. Casa. Sala. Revista. Bueno, revista. Cocina. Pintura. Comportamiento. Poesía. Poesía, te voy a decir. Pues mira, poesía. Voy a decir una cosa: delincuencia. Me encanta. Y la última, amor. Amor. Risa. Bueno, antes de que se me olvide, me imagino que en tu casa tendrás un montón de revistas, ¿no? Para recortar y crear Pues tus collages. no lo ves, pero te lo puedo enseñar. Yo voy por la calle como un señor de Diógenes. Entonces, aquí recogiendo todo lo que encuentras en la calle. Y todo el revisteo que me voy encontrando, el armario que tengo enfrente lleno de revistas. Ya no solo con eso, como utilizo mucho también los
los carteles que ponen estos de los conciertos, pues ya no solo con eso que me pongo a arrancar también. Lo que pasa que como yo no quedo muy bien arrancando entre el gorro, las gafas de sol, pues utilizo a mi padre, ¿sabes? Le digo a mi papá que tengo que coger esto. Entonces ya pongo a un señor de 91 años que la gente lo ve y dice, bueno, pues un señor que se le ha ido la cabeza, y yo me escondo un poco. Y le digo, arranca, que necesito. Pero, entonces el hombre, y como el hombre es participativo, entonces él todos los éxitos de mis collages que tienen algún éxito y tal, o sea, de las exposiciones, se lo debo a él, ¿no? Porque él es el que pega, entonces él, sin esa unión, no. Y ya no solo eso, que es que mi madre ya me guarda todo. Y no te miento, ¿eh? Por ejemplo, sacaban los quesitos, que yo lo puedo utilizar. Mi madre me guarda la caja de quesitos. Los sobres del Nescafé, el Colacao, lo que sea, todos los botes. Y como me ve a mí por la calle agachándome a coger de todo, porque todo me vale, pues ya mi madre ha empezado igual. Pero ya le he dicho, mamá, no lo hagas por aquí, que aunque se han cambiado hace poco a vivir aquí, digo, porque no va a quedar bien. Papá, que arrancando por ahí, tú cogiendo las cosas del suelo, cuando te vean conmigo van a decir, joder, vaya hijo que tiene a los padres, a una cogiendo cosas del suelo y al otro arrancando carteles, ¿sabes? Claro, y me ven a mí así un poco y dirán, no, sí, anda, que están buenas esta familia, ¿sabes? Pero sí, voy por la calle recogiendo de todo. Oye, tienes que empezar a incluir el nombre de tu padre en tus collages, porque Sí, sí, también sí. es parte de... No, cada vez que lo veo ya lo tengo preparado porque él es el pegamento, ¿sabes? Él es el que yo lo dispongo y entonces él le da el pegamento, el de los chinos. Entonces él está, oye, ¿cuándo vamos a pegar? ¿Cuándo vamos a pegar? Y yo digo, joder, madre mía, claro, tengo una producción de collage que no veas. A mi madre le viene muy bien porque así estamos entretenidos, está él entretenido, ¿sabes? Y mi madre se dedica a sus cosas, a sus películas y tal. Pero Fenomenal. sí, así que muy bien. Os entendéis muy bien los tres, me da gusto. Dentro de muchos años, muchos años, cuando Nacho Salafán muera, hay que poner un epitafio. ¿Qué Bueno. ponemos? Tampoco quiero estar aquí perenne como la funeraria, ¿eh? Tampoco, yo soy de las personas que no tienen mucho interés, ¿eh? Una cosa prudente ya está bien. Tengo 56 años, tampoco quiero yo, ¿eh? Bueno, cuando sea, llegado el momento, te dan la oportunidad de escribir tu epitafio. ¿Qué ponemos? Nada sobre nada. Nada sobre nada. Bueno, es bonito, conciso, corto. Yo utilizo mucho la palabra nada. Si tú me dijeras qué es poesía, yo te diría poesía es nada. Y ya la interpretación que cada uno quiera dar a la palabra nada. Y nada sobre nada es, porque si no hay nada, es que ha habido mucho o ha habido todo. Para que no haya nada, antes ha tenido que haber algo. Entonces me gustaría eso, nada sobre nada. Tiene muchísimas interpretaciones. Ahí ya hay que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Mucho con eso, con la palabra nada. Nada sobre nada, sí. Y luego también la otra connotación, me gusta mucho nadar. Entonces yo nada sobre nada. ¿Entiendes? Quiere decir que ahí hay, bueno, estas cosas mías así, como tengo la cabeza un poco así a la ventonera, pues ya te digo, ¿sabes? Imagínate como tengo a mis padres recogiendo cosas de la calle para yo disimular. O sea que con eso ya te digo todo. Sí, es una cosa tremenda. Mi madre es que ya todo, es que ya por casa se encuentra cordones y me los da, pues si los quiero añadir a los collages, digo, mamá, déjalo ya, basta, ya no más, ya no más. Oye, pero están muy implicados los dos en tu producción artística. Muy bien. Sí, hombre, claro, paso muchas horas con ellos, entonces me ven allí, me voy por la mañana, me voy por la tarde para estar con ellos, hemos estado mucho tiempo en el médico, salimos a pasear, a caminar, ahora que mi padre ha recuperado la movilidad, entonces claro, me ven allí con los cuadernos, que siempre me vieron, y con los collages y tal, entonces pues ya, pues que he dicho, pues aquí vamos a hacer producción los tres. Muy bien. Oye, hace mucho que no hago esta pregunta. ¿Cuándo es tu cumpleaños y cuál sería el regalo perfecto para ti? Pues curiosamente mi cumpleaños no podía ser otro día que el día 8 de marzo, el Día de la Mujer. Es que todo va, ¿sabes? Esto es una cosa. Yo una vez salía de una discoteca también, que 18, 19 años, y me veo en una farola. 8 de marzo, Día de la Mujer. Y dije, joder, es que me toca todo, esto no puede ser. Dije, madre mía, el niño marica del barrio, ahora nazco el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer. Digo, pero bueno, de verdad, digo, ¿qué más? Esto ya es el 8 de marzo, sí, el Día de la Mujer. Mira, el mejor regalo para mí siempre, yo no he celebrado de niño pocas veces, no te creas, ¿eh?
Sí, se celebraban los cumpleaños en casa, pero quiero decir que a nivel familiar, ¿sabes? Un poco de niños. Y luego yo te puedo decir que yo, aunque te llevaré como 30 o más años sin celebrar mi cumpleaños. ¿Qué dices? Sí, no lo celebro fechas, lo celebro en casa con mis padres, que voy con ellos y lo celebramos. Pero fuera, no. Hay fechas muy señaladas, el mío, el 8 de marzo, día de mi cumpleaños, y Navidades que antes evitaba el día 24 estar siempre en casa. Muchas veces lo he pasado fuera, quitando ya cuando mis padres se han hecho mayores y tal, pero yo mi cumpleaños no le doy importancia a eso. También es verdad que yo soy muy estoico y yo me celebro mucho todos los días. Yo soy mucho de agradecer la vida desde por la mañana, dedico 5 minutos a dar gracias y por la noche también. Y yo ya el Eso hecho de está muy estar bien, eso está muy bien. Pero entonces el regalo perfecto para Nacho no existe. Sí, a mí un libro me viene bien, un lapicero. Pues mira, ¿sabes lo que me suelo yo regalar mucho? Lapiceros. Me gustan mucho los lapiceros. Ok. Y los bolis estos, no voy a hacer publicidad, los que son naranjas y estos de cristal, muchísimo, los lapiceros, y me gustan mucho los artículos de papelería. Sí, carpetitas o libretitas y cosas de esas. Pero Perfecto. es que me gusta, yo es que soy muy, muy vital. Y ir a ver, mira, yo el cumpleaños voy a ver a mis padres y los veo a ellos y tomar sidra, esto y lo otro. Ahora que hacemos el vermut, para mí es un regalo constante. Suficiente, no necesitamos cosas materiales. Bueno, Nacho, nos tienes que recomendar un libro, una peli, una serie y un disco. Bueno, un disco, mira, me quedaría con cualquiera de David Bowie, pero te recomiendo el Aladdin Shine, que es el que tengo yo aquí colgado en casa, que yo lo tengo aquí puesto en casa. David Bowie me acompaña mucho. Hay otros, Patti Smith también me acompaña mucho. Otro día hablaremos de Patti Smith, que también he tenido la suerte de conocerla mucho. A Patti tengo sus libros firmados por ella, sí. Ah, sí, bueno, eres súper fan. Sí, es que yo he sido un niño muy raro, entonces yo, bueno, muy raro, me dedicaba a escribir a la gente y tal, y ir a sitios, es decir, muy raro, así está en las cabezas. Por eso hago poesía. No, si tú te crees que yo tuviera una cabeza sana y hubiera tenido un trabajo que no se hubiera sido Hacienda, me hubiera dedicado a estos ámbitos, pues seguramente no. Oye, ¿Sabes? te propongo un juego. Aquí que quede grabado. Eh, ¿Serías capaz de escribir un poema que se titule Un niño muy raro? Sí, Y lo sí. ponemos en nuestras redes, en la del podcast y en tu Instagram. De hecho, escribo muchos de esos. Sí, pues mira, te hago un niño muy raro. De hecho, tengo tengo Yo soy el Nacho, el hijo de la Paqui, el pequeño, el que le nació marica. Dios tenía que avisar de esas cosas. Y y sigue más largo. Sí, te hago el de un niño raro, me va a salir muy fácilmente. Y discos, pues este de David Bowie. Luego me has dicho una película. Ujú. Me voy a quedar porque además lo utilizo mucho, la que te he dicho antes. Bueno, tendría muchísimas. La comedia americana de Enredos me gusta muchísimo. Pero, pero ¿qué fue de Baby Jane? Que yo lo utilizo mucho. Y también, más que porque es la obra de Tennessee Williams, La gata sobre el tejado de zinc caliente. Y me quedo con la frase de Maggie, que la utiliza mucho en mis poesías, de Maggie de Elizabeth Taylor, cuando mira a Skip a Paul Newman y le dice lo de un fuego no se extingue con dejar de mirarlo. Oh, me encanta, fenomenal. Super película, un clásico. ¿Una serie? Ay, yo soy muy poco de series. Soy muy raro, es que no veo muchas series, es que no veo ninguna, entonces me voy a quedar en los anales es que te voy a decir Dallas, Dinastía o Falcon Crest. Perfecto, pues ya está, clásicos. No veo series, no veo Hombre, en su series. momento habrás visto Verano Azul. Verano Azul, sí, todas esas de mi época, ya te digo, Dallas, a mí dame un drama tipo Falcon Crest y una mala mala, que es lo que me gusta. Pero es verdad que en la actualidad no veo series, no veo series. Yo dedico mucho tiempo a leer, no veo mucho televisión y me gusta muchísimo la radio. Y las series es que ya desde niño me pone muy nervioso esto de que algo vaya a empezar y por lo que sea tiene muchas temporadas.
no lo vaya a ver, y me recuerda mucho a mi abuela Albertina, que era muy graciosa, era muy fan de Falcon Crest, pero era muy mayor, y entonces ella decía, madre mía, me voy a morir y no sé qué es lo que va a pasar, me voy a morir y no sé qué es lo que va a pasar. Y a mí se me quedó muy grabado esa cantinela. ¿Sabes? Decía, madre mía, y no sé lo que va a pasar, y no sé lo que va a pasar. Y yo, sí, aparte que tienes que tener mucho tiempo, estar muy centrado y no, me gusta, bueno, que no. Bueno, nos Me gusta. quedamos con Falcon Crest, Dallas y demás. ¿Y un libro? ¿Qué libro nos vas a recomendar? Un libro, pues mira, A sangre fría, de Truman Capote. Ajá, otro clásico. ¿Y por qué? Me gusta mucho Truman Capote, me parece que los relatos, o por decir, las novelas cortas de Truman, me parece que rozan la maestría, y me gusta mucho la relación, cómo narra los hechos, y sobre todo la relación que establece él con los dos personajes. Y Ujú. me parece que condensa muy bien muchos universos, desde la soledad, toda la intemperie de la soledad, la comunicación, también la incomunicación. Creo que si tú extrapolas muchas de las cosas que se cuentan en el libro, me parece que está haciendo una buena semblanza de lo que es del alma humana, de lo que es de lo que es una persona en la vida, de tanto la parte de los dos personajes, la parte de la familia, y luego también ese Truman Capote que se queda desnudo también en ese libro, aunque luego también las circunstancias que conllevan a escribirlo, la relación que él mantiene con uno de los protagonistas, que en este caso son verídicos, pero me parece que habla mucho de lo que son las relaciones sociales. Fenomenal, súper recomendación. Bueno, Nacho, así como Pablo me recomendó hablar contigo, te voy a pedir que recomiendes a 3 personas que podamos entrevistar aquí en Lengua. Gente tan interesante e inspiradora como tú. ¿Se te ocurre alguien? Pues mira, sí, pues mira, ayer estuve yo con una amiga mía que se llama Lo Super, te habrás visto Nacho Celofán, Lo Super. Pero, eso es un nombre artístico, quiero imaginarme, ¿no? Los súper. Sí, pero no me preguntes cuál es su nombre porque no lo sé, pero no caigo. O sea, es que lo he escuchado una vez solo, Lo Super, sí. Y su pareja, el Super. Bueno, pues Lo Super es una colajista, Bárbara, que además crea ella, yo participo con ella en Fantasía Collage, del que soy parte, y tiene un mundo muy interesante también para entrevistar. Fenomenal, ¿vale? Ya me pasarás Vale, el contacto. ¿Alguien sí. más? Eh, que hay ahora mismo, me dejas así. Bueno, no te preocupes. Tenemos el contacto, tenemos nuestro WhatsApp. Cuando se te ocurra, si se te ocurre alguien, pues me lo mandas y listo. Sí, vale, pues te los mando. Sí, ahora mismo es que me has bloqueado porque se me juntan así los nombres. Yo que para los nombres no soy, pero no soy de todas estas personas, amigos que nos dedicamos a esto del collage, a esto de la literatura y tal, de la poesía, pues, pero bueno, lo supe porque me parece que tiene un universo muy rico de cosas de que contar. Vale, fenomenal. Nacho, para terminar la entrevista, imagínate que te dan un micrófono mágico y toda la humanidad te está escuchando. ¿Qué mensaje le darías a toda la humanidad? ¿Qué mensaje le daría a toda la humanidad? ¿Mensaje de frase o Lo que de...? quieras, lo que quieras. Todo el mundo te va a escuchar. ¿Qué le decimos a la Pues gente? mira, le diría algo que yo repito muchas veces, que hay que saber desprenderse de las cosas. Yo era una persona que acumulaba muchos libros, claro, por mi madre, muchos libros, muchas cosas, juguetes y tal, y he aprendido el hecho de irme deshaciéndome de todo, porque yo también lo decía mi abuela, que era muy sabia, decía, es una tontería tener cosas porque cuando uno se muere, el camión de la mudanza no va detrás, solo va un coche, solo va el coche que te lleva a ti, ¿sabes? El camión de la mudanza no va detrás. Entonces, aprender a ser generoso, desprenderte, porque la gente dice, qué pena, Nacho, ¿no te da pena desprenderte de los libros? Digo, no, aparte porque económicamente los vendo y me viene muy bien, no, porque ya los he disfrutado, los he vivido y los va a vivir otra persona, va a habitar en ellos. ¿Tá? Entonces, el mensaje sería aprender a vivir con lo que uno tiene y aprender a desprenderse de las cosas, porque si no, atesorar no tiene mucho significado. Yo he atesorado mucho mi casa porque no la ves, de cosas, de discos, de esto y tal, y ahora
dije, esto es acumular. Cuando hice la mudanza de casa a mis padres, yo decía, madre mía, si es que hemos guardado todo, los clics, el barco pirata, esto, lo otro, pero ha sido culpa mía. Todo eso, y digo, no, yo creo que hay que vivir, como decía Machado, que yo soy muy machadiano, ligero de equipaje. Y al final cuando tú vas ligero de equipaje por la vida, yo creo que coges otras perspectivas y además vas con menos peso. Con mucho menos peso. Y yo creo que aprendes a disfrutar más de las cosillas y eso. Por eso ya te digo, yo con un lápiz, una bolsa de patatas, que me encantan las patatas fritas, o una bolsa de colines, soy muy feliz. Hombre, si viene alguien y me quiere poner una nómina, me quiere dejar un piso, un apartamento, un castillo, una isla, estoy muy receptivo. Quiero decir que no se vaya a pensar la gente ahora que porque no celebre el cumpleaños o que con un lapicero me conforme, no quiere decir que no esté yo receptivo a... No nos vengamos a engaños. Quiero decir que yo a eso con mucho gusto. Vamos, a un palacio, un castillo, no le dirías que no. No, a cualquier cosita. Quiero decir que yo, o sea, así una cosa que yo pueda apañarme y tal, yo por cuidársela, sin un afán especulativo. Ni muchísimo menos, tampoco se vayan a creer, no es por egoísmo, No. No, es porque, oye, a lo mejor, ¿sabes? Un pisito en Chamberí de 6 millones de euros, por ejemplo. Un pisito en Chamberí, ese pisito en Chamberí de 6 millones de euros me vendría a mí muy bien, por ejemplo. Y otro para mi madre, así ya también estaría, que yo me asome, pero claro. Ese pisito me venía muy bien. O uno de esos pisitos que le gustan tanto a esta señora de Madrid, Chamberí. Pero ese en concreto me vendría muy bien. Y están mis padres muy contentos porque nosotros nacimos en la calle San Bernardo. Es decir, que esa zona no la conocemos mucho. Entonces, un pisito ahí, pues mira. Bienvenido sea. Sí. Un pisito, un apartamentito, un algo. Esta señora se podría acordar de mí, un algo, no sé. ¿Sabes? Pues mándale un collage, igual, ¿quién quita? Eso no sé si lo iba a entender, a lo mejor lo coge al revés. Ten en cuenta que es una señora que viene de sacar un perro y de tener que esos son sus mayores éxitos, de yo pasear sé. El perro de otra señora presidenta. Entonces, no sé yo... son un poco raros y ya tú imagínate, Nacho Celofán, Mundo Mariplosplot, no sé yo si... No, vamos a dejarlo así. En fin, Nacho, un placer. Ya nos tomaremos unas cañas, tomaremos unas tapas. Eso sí, y además está Pablo de por medio, ya te digo, no vamos a desvelar aquí asuntos, cañas, tapas, y será un placer. Y me ha gustado muchísimo estar contigo, este encuentro, y la verdad que genial. Va muy divertido y me lo he pasado muy bien. De eso se trataba, Nacho. Me alegro muchísimo. Un abrazo muy fuerte, gracias. Un abrazo muy fuerte y te mando la fotografía, ¿vale? Sacando la lengua. Venga, me la voy a dejar bien bonita para que quede bien. Perfecto, lávatela. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de una historia inspiradora e interesante. Te esperamos la próxima semana, aquí, en Lengua.